En la segunda venida, Jesús luchará contra los ejércitos del mundo y vencerá. Jesús vencerá. Vivimos en un mundo hostil hacia el único Dios verdadero. Promueve la bondad inherente del hombre y la supremacía del juicio del hombre. El mundo, la naturaleza pecaminosa y el diablo están de acuerdo en que la soberanía divina es inherentemente tiránica y malvada. Pero Jesús viene a juzgar la tierra. Rescatará a su pueblo Israel y derrotará a sus enemigos. Satanás sabe que la segunda venida es inevitable, pero tratará de impedirla aniquilando al pueblo judío antes de que pueda regresar al Señor Jesucristo después de que ellos puedan clamar a Él con fe. Si no puede impedir la segunda venida, Satanás tratará de derrotar a Jesucristo mismo con los ejércitos de todas las naciones sobrevivientes del mundo. Creemos que conocemos esta historia y creemos que conocemos al héroe, pero recordemos por un momento cómo es Jesucristo hoy. Cuando Juan fue transportado en su espíritu humano al futuro día profético del Señor, lo primero que presenció fue al Cristo resucitado y glorificado. ¿Y cómo era? Ojos como llama de fuego, rostro como el sol en toda su fuerza, piel resplandeciente como metal fundido, y voz atronadora como una cascada o muchas aguas. Cuando piensas en Jesucristo, piensas en alguien que se parece a Él, como está revelado en el libro de Apocalipsis. Todavía pensamos en Jesús como el carpintero de Galilea, ¿sí o no? Y Dios no permita que olvidamos cómo el Señor se humilló y se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. El que creó el universo se convirtió en un bebé indefenso. Vivió una vida sin pecado, lo que ninguno de nosotros podría haber hecho, y murió como nuestro sustituto para rescatarnos de la condenación que nosotros justamente merecemos. Cada uno de nosotros merece estar eternamente separado de Dios en un lugar de tormento consciente llamado el lago de fuego. ¿No lo crees? Romanos 3:4 dice: de ningún modo antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado, hablando de Dios mismo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos hemos dicho alguna vez una mentira. Y acabamos de leer... Un momento. ¿Se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso? Y los mentirosos tendrán su parte o su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La razón por la que nos consideramos buenos es porque no nos atenemos o llegamos a los estándares perfectos de Dios, y lamentablemente por esta razón bajamos los estándares de su perfecta santidad y justicia y imaginamos que Dios juzga a nosotros como nosotros juzgamos a nosotros mismos. Nuestras mentiras ofenden a su infinita santidad, tanto como nosotros nos ofendemos ante los asesinos violentos. Nos merecemos con justicia una herencia no en el reino
ni en el cielo, sino en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Jesús murió en nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir la condenación que merecemos. Dice en Romanos 3, 22 al 26, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Como somos pecadores condenados, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Este es el contexto del mensaje del Evangelio. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Propiciación significa de cumplir o satisfacer algún requerimiento. Y en este caso, la perfecta justicia de Dios que requiere como paga del pecado la muerte. Y Jesús lo sufrió no para evadir o violar la justicia de Dios, sino para cumplirla. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, su muerte, a través de la fe es apropiada como demostración de su justicia, la justicia de Dios, no la nuestra, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, sabiendo que Él pudo haber simplemente condenado y juzgado a la humanidad desde el momento del pecado original de Adán y Eva. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo el Evangelio establece la perfecta justicia de Dios. Nos indica quién es justo. Jesús. Jesús es justo, el Padre es justo. Pero Jesús, el justo, murió por los injustos. Nosotros solo podemos apropiarnos de la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz por la fe en Él. Y cuando lo hacemos, Él nos acredita su propia justicia perfecta. Queridos oyentes, no podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras propias buenas obras o intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios. Ninguno de nosotros guarda perfectamente los mandamientos de Dios. Y si tratamos de salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestra propia justicia, o rechazamos la justicia que Él nos ofrece, acreditarnos como un don de su gracia, que es un favor inmerecido. Así vemos aquí el gran intercambio. Nosotros la única cosa que podemos ofrecer, y la única cosa que habíamos contribuido al Evangelio es nuestro pecado. Jesús tomó nuestro pecado sobre Él y Él ofrece a nosotros su justicia que solo recibimos o apropiamos mediante la fe en Él. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, apropiamos, recibimos, aceptamos su perfecta justicia. Entonces, confiamos en nuestra propia justicia e intentamos establecer nuestra bondad ante Dios, o reconozcamos nosotros de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Aceptamos su perfecta justicia mediante la fe en Él solamente. Descansemos nuestra fe completamente en Jesucristo solamente, en su muerte en la cruz por nuestros pecados y en su resurrección victoriosa al tercer día. Después de ver a Cristo glorificado, Juan fue arrebatado al cielo donde vio el trono de Dios. Luego fue testigo de los juicios de la tribulación. Estos juicios que el libro de Apocalipsis describe como plagas destruirán la mayor parte de la tierra. Dice en Isaías 24:1, miren, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa sus habitantes.
Estos juicios se anticipan en toda la Escritura. Las tormentas y los terremotos que vemos hoy presagian las plagas venideras, pero no se comparan con su magnitud. Nada de lo que ven en las noticias hoy en día comparen con lo que sucederá en el futuro periodo de tribulación en la tierra. La tribulación se cobrará por menos la mitad de la población de la tierra. Oscurecerá toda fuente de luz. Quemará 2/3 de todos los árboles y la vegetación de la tierra. Contaminará todas las fuentes de agua. Moverá todas las montañas. Arrasará todas las ciudades, excepto Jerusalén. Todos los recursos naturales se agotarán rápidamente en los últimos días que precederán a la segunda venida. En la guerra de Armagedón, empoderada por Satanás, el anticristo unirá los ejércitos de todas las naciones del mundo contra Israel. Invadirán la mitad de la ciudad de Jerusalén y avanzarán contra el remanente en Bosra. El objetivo de Satanás en la guerra de Armagedón es aniquilar a los judíos. Las Escrituras revelan que odia al pueblo de Israel. Satanás también es mentiroso y asesino por naturaleza. Y quizás una de sus motivaciones para tratar de aniquilar a los judíos sea impedir que se produzca la segunda venida mediante su respuesta de fe en los últimos momentos de la tribulación. Él sabe, Jesús prometió y dijo, no me verán otra vez hasta que proclamen bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y Satanás dice, entonces, si puedo prevenir que el pueblo judío llegase a este momento de proclamar bendito el que viene en el nombre del Señor, clamando en el nombre de Jesús con fe en Él como Señor, Salvador y Dios de Israel, tal vez puede prevenir la segunda venida. Dice en Isaías 29, 7 al 8, y será como un sueño, una visión nocturna, la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel. Todos los que combaten contra ella y su fortaleza y los que la afligen. Será como cuando un hambriento sueña que está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha, o como cuando un sediento sueña que está bebiendo, pero cuando despierta está desfallecido y su sed no ha sido aplazada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión. Ariel significa león de Dios en hebreo y se refiere a Jerusalén, Sión, en la guerra de Armagedón. Cuando Satanás cree que ha logrado atrapar a Israel, los ejércitos del anticristo despertarán repentinamente de su sueño. Incluso ya vemos en algunos pasajes del Antiguo Testamento, cuando ellos ya toman la mitad de la ciudad, ellos ya van a comenzar a repartir los bienes que ya han encontrado en Jerusalén. Es decir, ellos ya están celebrando la victoria y la derrota del pueblo de Israel. Y despertarán. Los judíos invocarán el nombre del Señor Jesús con fe y Él regresará. Satanás correrá en contra del tiempo para intentar prevenir el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero en el último momento, Israel volverá al Señor con fe. Y Apocalipsis 19:11 dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Jesús es fiel y verdadero. Aunque Satanás ha preparado al mundo para pensar lo contrario, Jesús juzgará y hará la guerra con justicia.
Jesús es perfectamente justo cuando juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Muchas diademas representan autoridad. Un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo no será conocido por nosotros hasta el reino en la tierra. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La visión de Juan resume la segunda venida, incluyendo la vestimenta de Jesús empapado en sangre, que probablemente seguirá a la batalla inicial en Bosra. Tom Constable identificó este símbolo como proléptico. Proléptico significa que se cumpliría poco después de su proclamación, o en este caso poco después de la visión. Juan ve a Jesús ya con su vestimenta empapado en sangre, aunque solamente habrá empapado en sangre después de la primera batalla, lo que veremos en un momento. Es probable que Jesús no se descienda del cielo con una vestimenta roja, pero su vestimenta estará empapada en la sangre de sus enemigos poco después de que descienda del cielo. Verbo de Dios es el título divino de Jesús como la expresión y revelación de Dios. El mismo autor Juan escribió estas palabras sobre Jesús en Juan 1:1-3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La palabra verbo en griego es realmente palabra. Es una tradición de traducción de poner la palabra verbo, pero realmente es palabra como palabra de Dios. Jesús es la palabra eterna que revela perfectamente a la humanidad, el carácter de Dios. Cómo es Dios se revela en la persona de Jesucristo. El título Verbo de Dios recuerda la palabra del Señor del Antiguo Testamento que se apareció a los profetas y a los patriarcas en algunas ocasiones. Versículo 14. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán sobre caballos blancos. ¿Quiénes son los ejércitos que están en los cielos? En este caso, los ejércitos del cielo son los santos de todas las épocas, pero especialmente la iglesia, vestida de lino fino. Nosotros seguiremos a Jesús en su segunda venida, descendiendo del cielo montados en caballos blancos. ¿Qué tal? De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. La espada afilada representa visualmente el poder del aliento de Jesús para matar a sus enemigos. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes expresa autoridad sobre toda otra autoridad humana, como vemos en Daniel 2:37. Usted, oh Rey, es Rey de Reyes, hablando Daniel al rey Nabucodonosor, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la autoridad y la gloria. Entonces él era un rey humano sobre todo lo demás, autoridad humana. Señor de señores expresa la soberanía divina absoluta sobre toda la creación, como vemos en Deuteronomio 10:17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses.
Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Como Rey de Reyes, Jesús tiene autoridad sobre toda autoridad humana. Y como Señor de señores, Jesús tiene soberanía divina absoluta. Zacarías 14:3 dice: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. En la Reina Valera dice: saldrá Jehová. En hebreo dice Yahweh. Y entonces podemos ver que la segunda venida de Jesucristo saliendo a la batalla cumple la profecía de Zacarías de que Jehová saldrá a pelear contra las naciones, porque Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Vemos el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Y así Dios no es nada menos que Yahweh. En hebreo está transliterada a veces como Jehová. Yahweh, Jehová, o como en muchas traducciones Señor. Esto es una tradición judío que el Señor Jesús mismo sostuvo y también los apóstoles. Pero si ponemos aquí en este círculo Dios, Yahweh, Jehová, el Señor, todos son sinónimos y hablan de la esencia divina. El Padre es verdaderamente Dios, el Hijo es verdaderamente Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero son distintos porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu. Son tres personas distintas, un solo verdadero Dios eterno. Tú dices, pero esto es muy diferente que yo y mi familia, porque yo y mi hermano y mi hermana, entonces nosotros, aunque los tres sí somos humanos, pero no tenemos este mismo concepto. No es de sorprendernos. Él es el único Dios. Entonces hay cosas que podemos comparar y entender como la pluralidad de personas, pero la unidad de tres personas en un solo Dios verdadero no tiene de verdad una comparación perfecta en esta creación, porque todo fue creado por el único Dios santo, perfecto y eterno. A veces se compara con un huevo porque tiene la cáscara y tiene el blanco y tiene la yema. Está bien, o como el agua porque puede ser sólido, líquido, gaseoso, algo así. Entonces, y son interesantes comparaciones, pero en el fin no hay nada aquí en esta creación que va a comparar perfectamente a nuestro Dios. Si fuera así, entonces no sería tan infinito y trascendente, pero lo es. Pero todavía se revela a sí mismo a nosotros y de una forma en que lo podemos conocer y entender hasta el punto posible para nuestras mentes, siendo nosotros finitos y no trascendentes, y nunca seremos infinitos y trascendentes, pero podemos tener una relación personal con Él, porque Dios ha decidido revelarse mediante la segunda miembro de la Trinidad, que es Jesucristo. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vemos a otro ángel impresionante que anuncia la inminente derrota de los enemigos del Señor. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. El anticristo y los reyes de la tierra con sus ejércitos declararán la guerra al Señor Jesucristo y su ejército desde el cielo. Para los creyentes en Jesucristo, esto parece el colmo de la locura.
Luchar contra el creador del universo es una locura total. Pero Satanás ha condicionado al mundo para que anticipe una amenaza externa a la supervivencia de nuestro planeta. Convencerá al mundo de que Jesús es como Thanos de los Vengadores. Una amenaza existencial para el planeta a la que toda la humanidad debe oponerse. El salmista predijo esto en Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Estas son probablemente las futuras palabras del anticristo y los reyes de la tierra. Cuando los reyes de la tierra vean los cielos abiertos y aparezca Jesús, ellos convocarán una reunión de guerra y lo atacarán. ¿A dónde llegará primero el Señor? La primera batalla se librará en Bosra. El profeta Isaías nos dice esto: la espada del Señor está llena de sangre, está llena de sebo, de la sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros. Es una simbología de sacrificio, ¿ya? Está comparando a esta batalla con un sacrificio. Porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom. Entonces Jesús descenderá sobre las primeras filas del ejército del anticristo que rodea a Bosra. Para recordarles de la geografía, aquí tenemos el Monte de los Olivos y Jerusalén, y hacia el sur tenemos la región de Edom y Bosra. Cuando imagines la segunda venida, ¿sueles imaginarlo descendiendo a una caverna? Probablemente eso es lo que hará. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces luego sacará de Bosra al remanente judío. Vendrá y atacará a los primeros soldados que están acercando ya para abrir esta fortaleza de los judíos en Bosra. Jesús los vencerá y hará salir ya todos los judíos que están ahí refugiándose en las cuevas de Bosra, probablemente en Petra. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Aquí las tiendas de Judá probablemente no se refiere al territorio de Judá, sino el pueblo de Judá en sus tiendas en Bosra. Jesús rescatará a los judíos en Bosra, en el Jordania, antes que los habitantes de Jerusalén. Desde Bosra el Señor viajará hacia el noroeste, rumbo a Jerusalén. Isaías vio ese momento miles de años antes, ese momento en que Jesús ya sube de Bosra hacia Jerusalén. Dicen Isaías 63, versículos 1 al 4, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
Este hermoso en su vestido, yo puse en la Reina Valera lamentablemente porque en la Nueva Biblia de las Américas dice en vestidos brillantes. ¿Ya? Es una mala traducción lamentablemente. Es rojo. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Es difícil imaginarlo. Pero los profetas describen de forma coherente la batalla de Bosra. Aunque el remanente judío de Bosra seguirá al Señor desde la fortaleza de Pedra, saliendo con él, ellos no participarán en la batalla. Los ejércitos del cielo tampoco participarán en la batalla. Jesús luchará solo. Canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Levanten la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedar, canten de júbilo los habitantes de Sela. Y Sela es una región montañosa que es en Bosra al lado de Petra. Desde las cimas de los montes griten de alegría. Den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. El Señor como guerrero saldrá. Como hombre de guerra despertará su celo. Gritará, sí, lanzará un grito de guerra. Contra sus enemigos prevalecerá. El remanente de Bosra, Selah, cantará un nuevo cántico de alabanza al Señor por su liberación de sus enemigos en Armagedón. ¿Cómo matará Jesús a los ejércitos del anticristo? Dice en Zacarías 14:12, esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Ahora, ¿es esto coherente con el carácter de nuestro Dios? Sí. Esto es coherente con su carácter. Él ofrece gracia y perdón libremente, pero un día juzgará la tierra. Los mismos soldados que asesinaron a judíos y cristianos, y como vimos la semana pasada, violaron a las mujeres en Jerusalén, sufrirán una muerte repentina y horrible mientras intentan matar a su Creador. Estos hombres no serán inocentes de ninguna manera, aunque nos puede sorprender que llegará realmente un día de juicio así. Mientras el Señor derrota a los ejércitos que rodean Bosra, dará poder sobrenatural a los creyentes judíos en Jerusalén para repeler el asalto del anticristo. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David. Y la casa de David será como Dios, y como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Hombres y mujeres judíos más débiles tendrán la fuerza y la agilidad del mayor guerrero de Israel, David. Y los líderes de Israel tendrán habilidades sobrenaturales, como el ángel del Señor delante de ellos. El Señor también causará pánico en las filas de los ejércitos del anticristo. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la
mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. Luego Jesús llegará al monte de los olivos, al este de Jerusalén. Entonces vemos a Jesús subiendo desde Bosra hacia Jerusalén. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Un momentito, disculpe. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Entonces los judíos de Jerusalén huirán de las fuerzas del anticristo por medio del valle que el Señor creará. Cuando sus pies se posen sobre el monte de los olivos, Jesús ya no cabalgará sobre un caballo blanco. Entonces descenderá a la ciudad de Jerusalén para destruir a los últimos enemigos de Israel. Y su ejército lo seguirá. Joel 3:16 dice: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Y finalmente Jesús matará al anticristo, como vemos en 2 Corintios 2:8. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice en la traducción del lenguaje actual, porque incluso hasta la Reina Valera no había hecho una buena traducción de este caso: destruirá con el soplo de su boca. ¿Ya? O el aliento de su boca al hombre malvado, hablando del anticristo. Después de matar al anticristo, el Señor lo resucitará para arrojarlo vivo al lago de fuego. Tú dices, ¿en serio? Sí, porque dice directamente que cuando llega lo mata, según 2 de Tesalonicenses. Pero en Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Algunos comentaristas también incluso creen que al momento en que el anticristo llega al Seol, está registrada en Isaías capítulo 14. Yo no estoy absolutamente seguro. Hay tantas opiniones acerca de Isaías 14. Una opinión es que está hablando del rey de Babilonia del tiempo pasado. Otra opinión es que ya versículos, no recuerdo, 10 en adelante, habla de Satanás. Otra opinión es que ya esta parte realmente está hablando del anticristo. Pero lo que sabemos es que él está matado por Jesús cuando viene Jesús, pero también sabemos que está arrojado vivo. Yo sí creo que hay buenas razones de pensar, así como Jesús fue la primera persona en experimentar la resurrección de vida, el anticristo será la primera persona en experimentar la resurrección de juicio. Esto cumple la predicción del profeta Daniel, que dijo: hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. La abominación de desolación está puesta por el anticristo, su imagen en el templo judío. Él es el desolador, pero en el fin una desolación caerá sobre él. Todo su poder, influencia e inteligencia se reducirán a nada, y será un símbolo de la grandeza del hombre sin Dios, pero su ruina final. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes.
Después de juzgar al anticristo, el Señor matará a los soldados restantes del ejército del anticristo. Dice en Apocalipsis 14:20, el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Es una aproximación. Algunos maestros dicen entre 250 hasta 320 kilómetros. Juan probablemente estaba diciendo que la sangre fluyó hasta 320 kilómetros y que en su punto más profundo subió hasta los frenos de los caballos, no que haya tan profundo en todos los 320 kilómetros. Se necesitarán más de 100 millones de soldados para producir tanta sangre que se extendería desde la fortaleza de Petra hasta la ciudad de Jerusalén. Un frente de batalla que se extendería entre 260 hasta 320 kilómetros. Probablemente lo que está diciendo en Apocalipsis 14 es de que en todo el terreno de batalla, comenzando desde la primera batalla en Bosra hasta la última batalla en Jerusalén, en todo este territorio habrán soldados derrotados por Jesucristo. Muchos de estos soldados probablemente estaban concentrados en ciertas áreas, especialmente alrededor de Bosra y Jerusalén, pero Jesús viajará una gran distancia desde el comienzo de la batalla en Bosra hasta su conclusión en Jerusalén. Hace 3000 años David escribió esto. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Aunque la mayoría de los comentaristas consideran esta afirmación como figurativa, yo creo que tenemos todas las razones para interpretarla literalmente. La naturaleza humana de Jesucristo resplandeciente en gloria, con la ropa teñida de rojo, beberá del arroyo que está junto al camino después de derrotar sus enemigos. Por alguna razón, el hecho de que el Señor levante la cabeza después de beber de un arroyo junto al camino me da a mí una sensación de paz. Al final sabemos que Jesús destruirá a sus enemigos. Y entonces comienza la reversión de la maldición y nosotros disfrutaremos de verdadera paz en el reino de Jesús. Si todas las fuentes de agua dulce se han convertido en sangre, ¿de dónde viene este arroyo? Dice en Zacarías 14:8, en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y entonces un nuevo manantial brotará de Jerusalén y sanará el resto de las fuentes de agua de la tierra. De ahí viene el arroyo. La sanación de la tierra comenzará con un manantial de agua que brota en Jerusalén. La palabra épica no alcanza a describir adecuadamente la segunda venida de Jesucristo. Este es el evento culminante de la historia humana. David Jeremiah calcula que hay 1845 referencias a la segunda venida en la Biblia. Dice que enfatiza en 17 libros del Antiguo Testamento y menciona en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante la segunda venida? En la segunda venida Jesús establecerá el reino largamente esperado. ¿Cómo podemos vivir a la luz de eso? En primer lugar, podemos reconocer que somos parte del gobierno, podemos decir reino personal actual de Jesús, hablando de su autoridad directa sobre nosotros. Colosenses 1:13 al 14 dice, pero porque Él, el Padre, nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
Cuando éramos incrédulos, éramos parte del dominio de las tinieblas de Satanás. Sin la luz del conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo. Pero ahora hemos sido transferidos al dominio y autoridad del amado Hijo de Dios Jesucristo. Ahora le pertenecemos. Y como resultado podemos vivir a la luz del futuro reino terrenal que Él establecerá en su segunda venida. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los principios que regirán el futuro reino mesiánico deben caracterizar nuestra vida actual. Justicia, paz y gozo producidos por el Espíritu Santo de Dios cuando Él nos controla. Eso requiere permanecer en dependencia de Jesucristo y confiar en su gracia para fortalecer nuestro caminar con Cristo. Nuestras palabras y acciones pueden entonar las famosas palabras, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchas personas dicen esto, pero no entienden qué significa. ¿Tú quieres que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida? ¿Y quieres que Jesús venga para establecer su reino? Un día su reino vendrá y su voluntad se hará en la tierra como en el cielo. Si nos enfocamos en las cosas de arriba, entonces su Espíritu conformará nuestras vidas para armonizarlas con la justicia de ese reino futuro y la vida de su Rey, Jesucristo. Bueno, hermanos, en la segunda venida Jesús luchará contra los ejércitos del mundo y vencerá.